buenos días, señores. Cuando son las 10 de la mañana empezamos con nuestro programa de hoy, en el que abarcamos un área un poco distinta a la habitual, la historia. Así es, señores, y no hablaremos sobre cualquier personaje, sino que le hablaremos sobre Hugo Rafael Chávez Frías, más conocido como Hugo Chávez. Hablaremos desde sus comienzos hasta su final. Nacido en Sabaneta, Barinas, el 28 de julio de 1954 y muere en Caracas el 5 de marzo del 2013. Fue un político y militar venezolano. Presidente de la República desde el 2 de febrero de 1999 hasta su fallecimiento en el 2013. El presidente Chávez nació en una familia de clase obrera en Sabaneta, Barinas. Chávez se convirtió en un oficial de carrera del ejército, tras desencantarse con el sistema político venezolano del momento, basado en el Pacto de Punto Fijo. Fundó el clandestino Movimiento Bolivariano Revolucionario a principios de la década de 1980. Chávez encabezó el MBR 200 en el fallido golpe de Estado contra el Gobierno de Acción Democrática, presidido por Carlos Andrés Pérez en 1992, golpe por el cual fue encarcelado. Liberado de prisión 2 años después, fundó el partido político Movimiento Quinta República y fue elegido presidente de Venezuela en las elecciones de 1998. Tras aprobar una nueva constitución en 1999, Chávez centró sus políticas en implementar una serie de reformas sociales, como parte de su revolución bolivariana. Gracias a unos ingresos petroleros récord durante la década del 2000, su gobierno nacionalizó industrias estratégicas, creó los consejos comunales e implementó una serie de programas sociales conocidos por ampliar el acceso a la población a la alimentación, la vivienda, la sanidad y la educación. En el año 2002, el 7 de febrero, un coronel de aviación de nombre Pedro Luis Soto intervino en un foro televisado y pidió la renuncia de Chávez. Poco después lo harían los oficiales Pedro José Flores, Carlos Molina Tamayo, Ovidio Poglioli y Guaycaipuro Alameda Montero. El 5 de marzo, Fede Cámaras, CTV, la Unidad Católica Andrés Bello y la cúpula de la Iglesia Católica firmaron un pacto contra Chávez. El 9 de abril, la CTV y Fede Cámaras anunciaron el paro general de 24 horas para apoyar a los gerentes de PDVSA, quienes fueron despedidos 2 días antes en Aló Presidente. La oposición convocó el 11 de abril a una marcha que reunió a cientos de miles de personas, que originalmente iba destinada y autorizada hasta la sede de PDVSA, que después fue desviada hacia el Palacio de Miraflores, el cual se encontraba rodeado por manifestantes partidarios de Chávez. Al llegar al centro de la ciudad, las protestas se convirtieron en violentos disturbios y enfrentamientos entre los opositores, los partidarios del gobierno y la intervención de la Guardia Nacional y la Policía Nacional. También hay que descartar que durante los hechos Chávez se encontraba en el Palacio de Miraflores, desde donde se dirigió al país en cadena nacional y solicitó a las Fuerzas Armadas la activación del llamado Plan Ávila. Mientras tanto, los directivos de las estaciones de televisión privada decidieron dividir la imagen transmitida. En un lado se veía Hugo Chávez y en las otras escenas de los disturbios que ocurrían en el centro de Caracas. A partir de la 1:30 de la tarde, comenzaron a reportarse personas heridas y muertas durante los disturbios. El 14 de agosto de 2002, el Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia según la cual no ocurrió un golpe de Estado en Venezuela. Esta decisión fue acatada, pero no compartida por Chávez. En el 2005 fue anulada por el mismo tribunal. El 2 de diciembre de 2002, días después de la creación de una mesa de diálogo, comenzó un nuevo paro general convocado por los sindicatos opuestos al gobierno, con el apoyo de la cúpula de la Iglesia Católica y diversos partidos políticos tradicionales, tanto de derecha como de izquierda, aglutinados en lo que llamaron Coordinadora Democrática. Su duración inicialmente era de 24 horas, pero se prorrogó hasta convertirse en una huelga indefinida. La petición central de los huelguistas era la renuncia del presidente o la realización de un referendo consultivo sobre la continuidad de Chávez. Chávez no renunció y el paro se mantuvo durante 62 días. Después de lo ya nombrado, a mediados de enero del 2003, el gobierno logró recuperar el control total de PDVSA. El Estado decidió despedir a 15.000 empleados por distintas razones, una de las cuales fue la abstinencia de regular sus puestos de trabajo por un largo periodo. Este abril y mayo se hizo la recolección de firmas.
El 3 de junio del 2004, el Consejo Nacional Electoral anunció que el mínimo de firmas necesarias se había recolectado y quedaba activo el referéndum. Chávez se dirigió al país en cadena nacional y con ello comenzó su campaña para ganar el referéndum, cuya fecha se fijó en agosto. El 40,64% estaba en contra del presidente, pero el 59,6% estaba a su favor. De esa manera, Chávez no fue revocado. En las elecciones presidenciales del 3 de diciembre de 2006, fue reelegido con una amplia ventaja como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con un 62,84% de votos frente a 36,90% obtenidos por el candidato de la oposición, Manuel Rosales. Luego de obtener el triunfo en la elección, Chávez le dio nombre de Partido Unitario, Partido Socialista Unido de Venezuela, y así logró un importante empuje a la formalización de esa propuesta. En el año 2007, Chávez asumió en el Capitolio Federal como presidente reelecto del país para el periodo 2007-2013. El 27 de mayo de 2007, Chávez decidió no renovar la concesión para operar el canal 2 a la empresa Radio Caracas Televisión, que desde entonces solo puede transmitir por cable. Esto conllevó a diversas manifestaciones populares, sobre todo de estudiantes universitarios y periodistas opositores, que no tuvieron de acuerdo con el cierre. A final de 2007, las relaciones diplomáticas de Venezuela con Colombia se afectaron por hechos relacionados con el acuerdo humanitario. Con España también se generó un roce diplomático durante la 17ª Cumbre Iberoamericana con el llamado incidente del ¿por qué no te callas? El 11 de septiembre se anunció el descubrimiento de una supuesta conspiración para llevar a cabo un golpe de Estado contra Chávez. Al menos 5 funcionarios de las Fuerzas Armadas de Venezuela fueron arrestados días después. Gabriela, te doy la palabra. Hugo Chávez presentó una propuesta de reforma de la Constitución que presenta la Asamblea Nacional y que es aprobada en 3 secciones. Luego, la Asamblea Nacional presenta al Consejo Nacional Electoral el proyecto de la reforma constitucional que convocó ese organismo para el 2 de diciembre del 2007. Fue votada en 2 bloques, el A y el B. Finalmente, la reforma no fue aprobada por estrecho margen. Chávez reconoció y felicitó la victoria de la oposición a la 1:30 de la mañana del 3 de diciembre del 2007. Además, haciendo alusión al estrecho porcentaje de ganancia del no en el bloque A, 1,41, no, con 50,7%, sí, con 49,29%, y con el bloque B tenemos 2,11, no, 51,5%, sí, 48,94%. En las elecciones regionales del 2008, el PSUV obtuvo la victoria en 17 gobernaciones de los 22 estados en disputa, que fue 77% de las gobernaciones. Además de vencer en el municipio más poblado, lo que lo consolidó como el partido más votado a nivel nacional. En cuanto a alcaldías, el PSUV ganó aproximadamente el 80% de los municipios del país, mejorando su resultado con este resultado del 23 de noviembre. El partido de gobierno pasó a controlar 17 entidades federales de los 24 en las que se divide político-administrativamente Venezuela. Chávez propuso en diciembre de 2008 un nuevo referéndum con el objetivo de, mediante una enmienda a la Constitución, levantar el límite al número de reelecciones presidenciales, así como el 5 de enero de 2009. Decidió incluir también cualquier otro cargo de elección popular. El referéndum se realizó el 15 de febrero de 2009. Según el boletín emitido por el CNE el 17 de febrero de 2009, el sí a la propuesta de enmienda alcanzó 6.319.636 votos y el no 5.198.006 votos. El movimiento estudiantil opositor y diversos partidos de la oposición reconocieron los resultados del CNE. Sin embargo, denunciaron supuesto ventajismo de las fuerzas que apoyaban el sí. Desde finales de 2009, Venezuela sufrió una profunda crisis energética que obligó al gobierno a aplicar racionamiento eléctrico en todo el territorio venezolano, excepto en la capital, Caracas, donde se aplicó un programa de ahorro energético con penalizaciones. El 10 de junio el racionamiento eléctrico fue suspendido debido a la recuperación de los embalses por el inicio de la temporada de lluvia y para no interrumpir la transmisión de la Copa Mundial de Fútbol 2010. Hay que descartar a finales de mayo de 2010 se descubrieron unas 130.000 toneladas de alimentos, cifras oficiales pertenecientes a la empresa Pedeval, con la fecha de caducidad alcanzada. De acuerdo a informes internos de Pedeval, la empresa importó 5 veces la cantidad de alimentos que era capaz de distribuir en 2008.
En las elecciones presidenciales de Venezuela para el periodo 2013-2019, el presidente Hugo Chávez fue reelecto para un tercer mandato consecutivo. Según datos del CNE, Hugo Chávez Frías obtuvo un 55,8%, mientras que su rival Enrique Capriles alcanzó un 44,30%. La última elección realizada con Chávez en vida, cuando se eligieron los gobernadores de cada entidad federal y a los legisladores a los parlamentos de estas, optando para el periodo 2012-2016. Los resultados oficiales se reflejaron una victoria del PSV en 20 de 23 gobernaciones de estado y mayoría parlamentaria en 22 de 23 consejos legislativos estadales. Cuando empezó su delicado estado de salud, Hugo Chávez no pudo ejercer todas las atribuciones de su cargo en su cuarto periodo presidencial que comenzaba en enero del 2013. Delegó la mayoría de sus responsabilidades a su vicepresidente Nicolás Maduro, aunque en esta situación solo se mantendría por unos pocos meses hasta su fallecimiento en marzo de ese mismo año. Mientras tanto, vayamos a un corte comercial. Muy bien, retomando el tema de hoy, el gobierno de Hugo Chávez. Pasemos a hablar de lo bueno, lo malo y lo feo de su gobierno. Lo bueno, principalmente mejoró la calidad de vida de nuestro pueblo y gracias a este millones de personas han tenido acceso al sistema de salud por primera vez. El empleo aumentó y se puede decir que durante su gobierno el pueblo tuvo más protagonismo en las decisiones políticas en comparación al resto de los gobiernos. Lo malo, durante su gobierno, Venezuela es percibido como uno de los países más corruptos del mundo y según los índices de transparencia internacional, el más alto índice de inflación de América Latina. Durante su periodo de gobierno, Venezuela estaba entre los países con más alto nivel de criminalidad, con más de 19.000 asesinatos al año. Este presidente quintupló la deuda externa y Venezuela fue identificado como el puente más extremo de cocaína. Lo feo. A medida que se mejoraba la calidad de vida de los venezolanos, estos se hacían más pobres y flojos, puesto que ya recibían lo que necesitaban del gobierno y dejaban de esforzarse. Si se estaba de acuerdo con el gobierno y se apoyaba la corrupción, se obtenían beneficios, pero si no se apoyaba al gobierno y se mencionaba la corrupción en él, se era amenazado y en muchos casos castigado, y no se podría ayudar económicamente, y de ahí la denominación de enchufado. De acuerdo con el artículo El enigma de dos Chávez de Gabriel García Márquez, él entendía a los pobres puesto que él también lo había sido, y a causa de esto tuvo una infancia muy dura, lo que le dio la capacidad de comunicarse al pueblo y dirigirse como un ciudadano más. Este artículo muestra el lado vulnerable de Chávez y se refiere a él como alguien humilde y solidario. En el artículo se compara a Chávez con Fidel y el Che Guevara, quienes son considerados como uno de los peores dictadores que ha visto el mundo. Tomando como referencia el artículo El heredero de Fidel, escrito por John Lynn Anderson, se puede observar que el difunto presidente toma como modelo el gobierno de Fidel y se hace referencia a ciertos cambios como la adición de una estrella a la bandera, el cambio a República Bolivariana de Venezuela, la modificación del escudo y la del cambio de horario. Todos estos realizados con la nueva constituyente. También se menciona su obsesión por el Libertador y como esta lo llevó a profanar su tumba para poder realizar una imagen detallada de su perfil. Y así concluimos nuestro programa de hoy, con un poco más de conocimiento sobre el gobierno del presidente Hugo Chávez y sobre los supuestos beneficios que éste tuvo. Los dejamos con el siguiente pensamiento. Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él a mandarlo, de donde se originan la usurpación y la tiranía. Simón Bolívar. Y gracias a nuestras invitadas de hoy por venir, Yulixa González, Isis Lucena y Gabriela Triana. Nosotras fuimos Camila Domínguez Y María Herrera, presentando el programa de hoy. Muchas gracias.